Ven, acércate. Tengo algo que contarte. Algo que quizá no debas saber. Pero ahora que estamos aquí, bajo este cielo sin luna, no hay vuelta atrás. Hay cosas que permanecen ocultas, cosas que no deben ser nombradas, que deben permanecer en la oscuridad. Existen criaturas que se esconden bajo las sombras de la noche, seres cuya naturaleza nunca fue hecha para ser comprendida por los humanos. Hay algo en las alturas de los Andes, en los valles más fríos y aislados, que acecha en silencio. Es una presencia que no perdona ni olvida. El nombre de esta criatura es el Kati-Kati, y se dice que su naturaleza no es ni humana ni animal. Es algo mucho más terrible, una mezcla de hambre, desesperación y muerte. ¿Te has sentido alguna vez tan vacío por dentro, tan lleno de una necesidad insaciable, que la única forma de escapar de esa sensación es perderte en la oscuridad? El Kati-Kati es el reflejo más puro de esa desesperación. Pero cuidado, no todo lo que se ve en la oscuridad es lo que parece. Esta leyenda no es solo un cuento antiguo, es un eco que todavía resuena en las noches más frías, en las que los cuerpos sienten el hambre y la sed de una manera tan profunda que el alma misma se quiebra. Y cuando eso sucede, el Kati-Kati se despierta. Un ser nacido de las sombras que acecha en las alturas, volando sin rumbo fijo, buscando a quien le quite su dolor y llevándose consigo a los más débiles. En los valles remotos de los Andes, donde el viento corta el rostro y la nieve cae sin piedad, no hay compasión para los débiles. Cuando el sol se oculta, las sombras cobran vida, y en esos rincones olvidados de la tierra, el hambre y la sed no son solo una sensación física, son algo mucho más profundo, algo que carcome por dentro, que consume la voluntad misma de las personas. Las leyendas dicen que aquellos que sufren por la falta de alimento o agua sienten cómo sus cuerpos y almas se distancian. Es en ese dolor, en esa vulnerabilidad, donde el Kati-Kati encuentra su origen. La leyenda habla de personas que, después de días de inanición y desesperación, comenzaron a escuchar un sonido extraño, un graznido lejano que parecía emanar de lo más profundo de las montañas. Pero no era un ave, no era un animal conocido. Era un sonido vacío, quebrado, como si la misma noche se estuviera desmoronando. El Kati-Kati no es una criatura que busca comida en el sentido convencional. No se alimenta de carne ni de sangre. Su hambre es mucho más profunda, mucho más terrorífica. Su hambre es de alma, y cuando la sed y el hambre envenenan el cuerpo de una persona, esa persona pierde algo más que su humanidad. La cabeza, desprendida del cuerpo, se convierte en un ser errante, buscando lo que le falta: agua, comida, vida. Y así, cuando el Kati-Kati nace de la desesperación, comienza su vuelo, siempre en busca de quien más necesite lo que él mismo ya no puede encontrar. La historia del Kati-Kati comienza, como todas las leyendas, en una época de gran sufrimiento y desesperación. Dicen que el primer Kati-Kati nació en tiempos de una terrible sequía, cuando los ríos se habían secado y las cosechas se habían muerto bajo el implacable sol. Fue en ese contexto de desesperación y miseria
que la primera víctima del Cati sufrió su destino. Una mujer, conocida como Quilla, vivió sus últimos días atrapada por la sed y el hambre. Abandonada por su gente, sin un alma a su lado, cayó de rodillas en la nieve. La naturaleza no fue misericordiosa con ella, y la muerte llegó en silencio. Pero el fin de Quilla no fue el final de su historia. Esa misma noche, cuando el viento soplaba fuerte y el frío devoraba todo, algo extraño sucedió. Su cabeza, aún intacta y llena de vida, se desprendió de su cuerpo. Al principio, se pensó que era solo el fenómeno de la desesperación, la manifestación de su alma buscando alivio. Pero algo más ocurrió. La cabeza, como si fuera poseída por una fuerza oscura, comenzó a levitar en la oscuridad. Voló, como si estuviera guiada por una necesidad insaciable, recorriendo el valle en busca de lo que había perdido: agua, alimento, vida. El sonido que emitía, un graznido quebrado y repetitivo, cat, 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 resonaba en la noche como un presagio de muerte. Desde esa noche, siempre que el hambre y la sed arrasaban las almas de aquellos que se aventuraban en las montañas, el Cati volvía a nacer, levitando en la oscuridad, buscando su próxima víctima. El graznido del Cati es lo primero que escuchas antes de verlo. Es un sonido extraño, casi antinatural, que perfora la quietud de la noche. Los más valientes aseguran que al principio no es más que un susurro, un murmullo lejano, casi imperceptible. Pero cuando te acercas a la fuente de ese sonido, el aire se vuelve denso, el corazón late con más fuerza y el miedo se infiltra en los huesos. Ese sonido, cat, 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 se va haciendo más claro, más cercano, como si estuviera justo detrás de ti, deslizándose entre las sombras. Es imposible escapar de él. Los que han escuchado ese sonido y han sido lo suficientemente valientes como para girarse y mirar atrás, han visto algo que no pueden describir sin temblar. La cabeza del Cati, flotando a pocos centímetros del suelo, con los ojos abiertos, de terror, con los cabellos flotando como serpientes en la noche. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecen perforar el alma de quien los mira. En ese momento, sabes que tu destino está sellado. La cabeza, atraída por el sonido de tu propio sufrimiento, se acercará a ti, y cuando eso ocurra, ya es demasiado tarde. Tu cabeza comenzará a sentir el mismo impulso de volar, de desprenderse de tu cuerpo, uniéndose al vuelo eterno del Cati. Los ancianos siempre advertían que había señales que precedían al encuentro con el Cati. Decían que, si alguna vez te encontraba en una de esas tierras solitarias y empezabas a notar que las pequeñas cosas comenzaban a desaparecer, entonces sabías que el Cati ya estaba cerca. La tierra, las cosechas y los animales podían predecir su llegada. En las noches más frías, cuando el viento aullaba como si tuviera vida propia, el sonido de pasos invisibles se podía escuchar en la lejanía. Se decía que, antes de su llegada, el agua desaparecía sin explicación. Las vasijas se vaciaban solas, como si alguien hubiera bebido el último sorbo de agua. Las ranas en los riachuelos dejaban de cantar. Los pájaros volaban en círculos desordenados y el aire se volvía espeso, casi irrespirable.
Nadie se atrevía a dormir en esos días, pues el Cati-Cati era insaciable, y si lograba sentir tu miseria, no descansaría hasta que te encontrara. Algunos intentaron usar pequeños rituales, dejando agua junto a su cama o pan bajo la almohada, creyendo que podía calmar a la cabeza errante. Pero no hay promesas cuando el Cati-Cati te ha fijado en su mirada. Muchos cuentan que, en las últimas décadas, los encuentros con el Cati-Cati han sido más frecuentes. Se ha dicho que las montañas que rodean los valles de los Andes se han llenado de extrañas desapariciones, de personas que nunca regresan. Algunos, al ser encontrados, mostraban una expresión de horror en sus rostros, pero lo más extraño de todo es que sus cabezas no estaban en sus cuerpos, habían desaparecido, como si el Cati-Cati hubiera llegado y llevado consigo lo que quedaba de ellos. Un joven, en su afán por desafiar las leyendas, decidió adentrarse en esas tierras malditas. No tenía miedo de las historias de cabezas flotantes, ni de los graznidos en la oscuridad. Pensó que todo era solo superstición. Sin embargo, una noche, mientras descansaba en el borde de un acantilado, comenzó a escuchar el temido graznido. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto el sonido se acercó, se hizo más claro, más penetrante. Cuando se giró, vio la cabeza del Cati-Cati flotando sobre la tierra, con los ojos abiertos como agujas, fijados en él. No pudo moverse, no pudo gritar. El terror lo había paralizado. Y cuando menos lo esperaba, su propia cabeza comenzó a sentir el impulso de volar, de unirse a esa terrible danza eterna. En la oscuridad de esas noches interminables, el Cati-Cati sigue buscando. Quizá ya te haya encontrado. Quizás está esperando que el hambre o la sed te hagan quebrar, que tu alma se vuelva vulnerable. La leyenda nunca terminará, y quien haya oído su nombre jamás olvidará su graznido, su mirada, su hambre insaciable. La cabeza errante sigue volando, más allá de la muerte, más allá del olvido. Y cuando las sombras se alargan y la noche cae, la pregunta persiste: ¿quién será el próximo?